estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida otra vez a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy vamos a dedicarnos a uno de los procesos vitales más interesantes y que interrelaciona y hace que cumpla una función cada uno de los seres vivos en este planeta. ¿De qué estamos hablando? De la cadena alimentaria. ¿Qué es una cadena alimentaria y cómo funciona? ¿Qué son los organismos productores? ¿Qué son los consumidores primarios, secundarios y terciarios? ¿Por qué los organismos llamados autótrofos cumplen un rol clave en estas cadenas? ¿Qué es una cadena trófica? ¿De qué modo el ser humano se involucra y compromete a una cadena alimentaria? ¿Y de qué modo pueden verse alteradas y afectadas? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de la alteración de una cadena alimentaria? Esas son algunas de las muchas preguntas que vamos a formularnos. Tenemos especialistas para que las respondan todas y vamos a recibir ya al primero. Hoy nos visita Javier López de Casenave. Javier es doctor en Ciencias Biológicas, es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET e investiga sobre ecología de comunidades de desierto, en particular las interacciones entre plantas y animales. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Acá. muy bien. Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Contame, ¿a qué se llama cadena alimentaria, nuestro tema del día? Bueno, la cadena alimentaria es una abstracción. En realidad es una abstracción que de alguna manera me indica el quién se come a quién en la naturaleza. Digamos, es un arreglo de distintas especies en donde nosotros indicamos cuál especie es consumida por quién. Entonces, por ejemplo, tenemos organismos como las plantas, que estarían en un nivel y que son consumidos por algún organismo de alguna especie que consume plantas, que podrían ser herbívoros, y después tenemos en otro nivel organismos, especies que consumen a esos herbívoros, que podrían ser carnívoros. ¿Y Entonces, por qué decís que es una abstracción? Perdón. Y es una abstracción porque en realidad una cadena como esta que yo te digo, en donde tenés organismos linkeados, como una cadena, no existe en aislamiento. Claro. Por ahí ahora enseguida vamos a ver algunos ejemplos en donde queda más claro eso de que es una abstracción. Bien. Pero bueno, uno puede arreglar linealmente a estos protagonistas en función de quién se come a quién, que es básicamente la cadena alimentaria o cadena trófica, como también se la Son menciona. sinónimos. Sí, sí, sí. ¿Y a qué se llaman niveles tróficos? Bueno, y los niveles están representados, usualmente las cadenas tróficas o alimentarias las representamos en forma vertical, usualmente de abajo hacia arriba, y los niveles representan cada uno de los niveles en ese arreglo vertical, ¿verdad? Entonces tenemos un primer nivel trófico que son los organismos que son alimentos de un segundo nivel trófico más arriba, que son el alimento del tercer nivel trófico. ¿Esto empieza con los organismos productores? Esto empieza con los organismos productores. ¿Por qué se los llama así? Y se los llama productores porque estos organismos que estarían en el primer nivel de la cadena trófica son los únicos que son capaces de producir su propio alimento. ¿Qué es lo que hacen las plantas o las algas en entornos acuáticos? ¿Esto es lo que quiere decir autótrofo? Eso es lo que quiere decir autótrofos. Lo aprendí, ¿viste? Bien, bien. Los organismos autótrofos son los productores. Y estos organismos tienen una maquinita que les permite hacer su propio alimento. Es decir, a través de la energía del sol y tomando ciertos compuestos simples, nutrientes y, agua, sales. Lo que hacen es a través de la fotosíntesis y usando la energía lumínica arman, construyen, producen compuestos complejos, compuestos más complejos, y esos compuestos complejos son compuestos orgánicos, son los que sirven de alimento. Le sirven de alimento a los mismos organismos autótrofos, pero es lo que buscan los organismos que consumen a estos productores. Es decir, dicen productores porque son los que de alguna manera producen
materia orgánica a partir de algo que no es orgánico, son compuestos simples. Es el primer eslabón de la cadena, por eso, ¿no? Exactamente. ¿El segundo serían los consumidores primarios? El segundo son los consumidores primarios. Los consumidores primarios son aquellos que están consumiendo los organismos productores. ¿Ejemplos? Pensemos, no sé, son las orugas en un bosque que consumen las hojas de las plantas, o las langostas, o no sé, o un pez herbívoro en un ambiente acuático. Son los organismos que consumen a los productores. Bien, para diferenciar a los organismos autótrofos de los heterótrofos, ¿cómo definimos los heterótrofos? Bueno, los heterótrofos son aquellos organismos que no tienen la maquinita de hacer alimento, por decirlo de una manera burda. Digamos, tienen que comerse a otro. Exactamente, son los organismos que necesitan incorporar esos compuestos orgánicos que son necesarios para vivir. Entonces, siempre heterótrofo está dicho en contraposición a autótrofo. Claro. Digamos, son todos los organismos que no producen su propio alimento, lo tienen que incorporar. Estábamos en los consumidores primarios, pero esto sigue, hay consumidores secundarios y terciarios. Sí, y podría haber más. Digamos, a ver, en esa cadena los consumidores secundarios son aquellos que consumen a los consumidores primarios. Que estamos hablando ya de organismos carnívoros. Claro. ¿Sí? No sé, por ejemplo, podríamos pensar de no sé, un ave que se come a la oruga en el bosque, o de algún pez carnívoro, un tiburón que se come al pez herbívoro. ¿Sí? Estamos hablando de especies que consumen a los consumidores primarios. Y el consumidor terciario estaría en el siguiente nivel trófico, son aquellos que están consumiendo al consumidor secundario, que podría ser una orca que se está comiendo al tiburón en un ambiente acuático, o bien podría ser no sé, un zorro que se come al pájaro que se come a las orugas. ¿Sí? Dijiste pájaro, y si me permitís voy a hablar sobre aves rapaces. Ahora, en un minuto, y ya estoy con vos, Javier. Voy a hablar con Manuel Encabo, él es ornitólogo y nos va a hablar de las aves rapaces y su rol en la cadena alimentaria. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Hola, Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Contanos, ¿qué son las aves de rapiña, Manu? Bueno, las aves rapaces son un grupo muy vasto, muy grande, que tienen una característica particular, que es que son cazadoras, ¿no? Casi todas son cazadoras. Y tienen la particularidad, a diferencia de otras aves que atrapan sus presas con el pico, como la mayoría, de atraparlas con las patas, ¿no? Tienen unas garras súper desarrolladas, con mucha fuerza, con uñas afiladas, que le permite atrapar a sus presas con las garras. Dentro del grupo de las aves rapaces no solo están las cazadoras, sino que también tenemos un grupo muy importante que son las carroñeras, donde están los buitres y los jotes. Vamos a decir que las aves rapaces en general las podemos dividir en tres grandes grupos, que están las aves rapaces cazadoras diurnas, que son las falconiformes, donde están las águilas, los halcones, los gavilanes. También están los buitres dentro de esas. Un grupo más pequeño, que es el de los catártidos, que son los jotes y los cóndores, que están solo en el continente americano. Y después están las lechuzas y los búhos, que están dentro del grupo de las estrigiformes, que son cazadores, pero nocturnos. Bien. ¿Y qué diferencias tienen las estrigiformes de las falconiformes? Bien, veo que estuviste estudiando palabras correctas. Las falconiformes, a ver, la gran diferencia entre las dos es que unas están de noche, andan de noche, y otras andan de día, ¿no? O sea, las falconiformes ocupan el grupo de las cazadoras diurnas y las estrigiformes las nocturnas. A ver, tienen el mismo rol ecológico, ¿no? Son cazadoras, pero la verdad es que se segregan entre ambas, ocupando diferentes momentos del día para hacer sus actividades, ¿sí? Claro. Pero aparte tienen unas diferencias que son claves. Las rapaces diurnas, las falconiformes, andan de día, entonces son bichos súper visuales. Claro. Tienen muy adaptado la visión, ¿sí? Y que les permite tener gran detalle, ¿sí? En encontrar esas presas, incluso verlas a largas distancias. Un halcón puede ver su presa a 8 kilómetros aproximadamente. Y las rapaces nocturnas tienen la vista más adaptada a la gran captación de luz, ¿no? Tienen ojos grandes para que la mínima luz
puedan encontrar sus presas. Pero aparte, tienen el oído súper desarrollado, lo que le permite capturar estos pequeños mamíferos, generalmente ratones o pequeñas aves, incluso anfibios, que están de noche y solo con la capacidad de escuchar tienen un gran como satélite en las orejas que le permite casi que hacer un punto fijo y poder atraparlos mediante el sonido solamente. ¿Cuál es el rol de estas aves rapaces que nos estás describiendo, Manuel, en los ecosistemas? El rol principal, ellos son depredadores tope, ¿no? Como recién contaba Javier. Y están en lo más alto de la cadena. No se los come nadie. Sí, exceptuando, por ejemplo, a los más pequeños. Pero, por ejemplo, lo que él contaba, que tiene que ver con quiénes se comen a quién. A ver, las aves rapaces cumplen un rol importante como controladores biológicos, ¿no? Lo que hacen es mantener a raya, de alguna manera, en balance, las poblaciones y las comunidades de presas de las cuales ellos se alimentan. Que generalmente son, como recién contaba Javier, estos primeros consumidores, ¿no? O sea, pequeños roedores, aves, anfibios, por ejemplo. Pero después están algunas especies que son depredadores, superpredadores, como se conoce, que se alimentan de los cazadores, ¿no? Como de los consumidores secundarios. Por ejemplo, una águila coronada o una arpía. Una águila coronada, vamos a poner. Tenemos una florcita, un ratón consumidor primario, se alimenta de esta florcita, luego viene una yarará, por ejemplo, que es una serpiente, que se come este ratón, y ya ahí tenés un consumidor secundario, y que aparte es un carnívoro, es un predador. Se supondría que está en lo más alto de la cadena, pero no. Están estas grandes águilas, ¿no? Que incluso se alimentan de otros predadores, como por ejemplo el águila coronada, que es un águila que tenemos en nuestro país, o el águila arpía, que se come, por ejemplo, comadrejas, coatíes, que son animales muy grandes, que son aparte cazadores de otras especies. Manu, muchas gracias por estos minutos. Conversamos con Manuel hace no mucho tiempo en el programa que le dedicamos a las aves, así que ahí, bueno, desarrollamos mucho más este tema. Hoy tengo que pasar a otra cosa. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Por favor, un gusto estar en el programa. Saludos para todos. Gracias, Manu. Bien, vuelvo, Javier, para que sigamos conversando ahora. ¿Dónde ponemos a los seres humanos, ¿no? En las cadenas alimentarias o tróficas? Qué buena pregunta. Bueno, sí, en principio uno lo que podría decir es que, bueno, los seres humanos comemos un poco de todo. Así que en términos de una cadena trófica, es un organismo que puede consumir a los productores porque comemos verdura, o puede estar consumiendo a niveles superiores porque comemos vacas o comemos otros bichos que son carnívoros. Es decir, bueno, acá tenés un primer indicio de por qué la cadena alimentaria en realidad es una abstracción, donde en una cadena, que es algo lineal, donde pones a un organismo que en realidad está consumiendo distintos niveles. De todos los eslabones. De todos los eslabones. Bueno, básicamente el hombre es omnívoro. Entonces eso significa que se está alimentando, como decís, de distintos niveles tróficos. Y entonces, bueno, eso lo complejiza, pero el hombre no es el único omnívoro. O sea, no sé, los zorros son omnívoros, los armadillos son omnívoros, son bichos que consumen tanto plantas como animales. ¿Y a qué se refiere el término descomponedor? Bueno, y los descomponedores son el otro componente clave que nos estaba faltando en la cadena alimentaria. Los organismos descomponedores se toman materia orgánica y, como su nombre lo indica, descomponen esa materia orgánica. Es decir, estos compuestos ricos en energía, que son los que fabrican las plantas y después obtienen al consumir los organismos consumidores, los descomponedores lo que hacen fundamentalmente es que utilizan la materia orgánica de las plantas muertas, de los consumidores primarios muertos, de los consumidores secundarios muertos o de todos los desechos que producen todos los organismos vivos. Los descomponedores toman ese material y ese material les permite vivir. Básicamente, diciéndolo de una manera medio grosera, lo que hacen es descomponer esas sustancias ricas en sustancias más simples. Las sustancias más simples son precisamente las que toman las plantas para, a través de la fotosíntesis, con la energía del sol, producir las sustancias más complejas. Por lo tanto, el descomponedor lo que hace es cerrar el circuito de la materia en el ecosistema. O sea, la materia nunca se pierde. Es un ciclo. Exactamente, va ciclando. Al final todos somos comidos, de alguna forma.
Absolutamente. Voy a presentar un informe sobre los saprófitos. Viene a cuento de lo que nos estabas contando. Javier, ¿qué son los saprófitos? Como si fuera un extenso menú abierto a todos los gustos, en la naturaleza todo puede ser comida. También la materia orgánica muerta. Los seres que la consideran alimento son denominados saprófitos, o también pueden recibir los motes de descomponedores o detritívoros. Los saprófitos son organismos heterótrofos. Eso quiere decir que no pueden producir su propio alimento, pero que a diferencia de otros de esta misma condición, obtienen su energía y los nutrientes necesarios de la materia orgánica muerta o de los desechos dejados por otros seres vivos. En esta categoría se encuentran tipos tan distintos como hongos, bacterias o algunos insectos. También podemos nombrar a las cochinillas de humedad, los bichos bolita, los milpiés, los escarabajos y hasta al cangrejo violinista. Es menos usual, pero el término saprófito se puede utilizar también para nombrar a algunos grandes vertebrados carroñeros como los buitres o las hienas. Estos recicladores naturales están presentes en todos los suelos que contengan materiales orgánicos. Los que viven en el fondo de los ambientes acuáticos son conocidos como bentos. Bajo el agua juegan un papel fundamental porque participan del llamado ciclo del nitrógeno. Reciclan materias orgánicas y al ser comidos por consumidores contribuyen al flujo de energía a través de los ecosistemas. En la biología se distinguen dos tipos de descomponedores. Por un lado están aquellos que no tienen otra manera de recabar nutrientes y por eso se los llama obligados. Están también los saprófitos facultativos, aquellos que durante la mayor parte del tiempo emplean otro medio de nutrición y solo consumen materia muerta durante una fase de su vida. Dado que la mayoría de estos seres son hongos o bacterias, su alimentación no es a través de un sistema digestivo parecido al nuestro, sino por medio de otro proceso conocido como alimentación osmática o también osmotrofía. Aquí entra en juego la ósmosis, un fenómeno físico por el cual una sustancia se mueve a través de una membrana semipermeable. En este caso, los saprófitos secretan enzimas que hidrolizan las moléculas orgánicas de su alimento, liberando así biomoléculas solubles que luego absorben por medio de la ósmosis a través de sus cubiertas celulares, la pared celular y la membrana plasmática. Los descomponedores cumplen un rol fundamental en la naturaleza, ya que al alimentarse contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad del suelo. Sin ellos, la vida en la Tierra sería imposible. El informe hablaba, Javier, en un momento de flujo de energía. ¿Cómo es el flujo de energía en una cadena trófica? Bueno, sí, eso es importante también, porque habíamos dicho que la materia circula, es decir, la materia no se pierde, sino que va pasando de nivel en nivel, los descomponedores la vuelven a meter en el ciclo. La energía no. A ver, de acá hablamos cuando hablamos de energía en términos de la cadena trófica. Habíamos dicho que los productores a través de la fotosíntesis lo que hacen es producir materia orgánica que utilizan los niveles superiores. Cuando producen esta materia orgánica más compleja, en realidad lo que están haciendo es almacenando, de alguna manera están almacenando energía lumínica, la energía que proviene del sol. Entonces lo que hacen los productores es producir estas sustancias y en realidad transforman una energía lumínica en lo que conocemos como energía química. Bien. Estos compuestos son utilizados por todos los seres vivos. Cuando rompemos los enlaces de estos compuestos, utilizamos la energía que se libera. Y eso permite que nosotros y todos los seres vivos hagamos todas las actividades que hacemos. Claro. Claro, cuando hacemos eso, utilizamos esa energía. Y además, cada vez que un organismo de un nivel superior se alimenta de un organismo de un nivel inferior, tiene que moverse, tiene que comerlo, tiene que asimilar ese alimento y todo eso gasta energía extra. O sea que se va perdiendo energía en la cadena. Exactamente, por lo tanto la energía fluye a lo largo, digamos, de los niveles tróficos, pero además se va perdiendo, porque en cada paso, no solamente en cada nivel los organismos la usan para moverse, para crecer, etcétera, sino que además, como no son totalmente eficientes, al hacerlo
se pierde un poco de esa energía, se disipa fundamentalmente como calor. Claro. Entonces la idea es lo que vos decís, se va perdiendo la energía. La energía fluye, en vez de circular, fluye a lo largo de la cadena, pero la vamos perdiendo. Una estimación muy grosera es que de un nivel trófico al siguiente solamente permanece o se retiene el 10% de la energía que estaba circulando en el nivel anterior. El resto es usada en el nivel anterior. Es usada en el nivel anterior o se pierde en el proceso en el que los del nivel superior están consumiendo el del nivel inferior. Entonces imagínate que vos tenés el 100%. Pensemos que la energía lumínica que viene del Sol no se utiliza toda, obviamente, sino que se toma una parte. Pero digamos, en el primer nivel vos tenés el 100% de la energía química que se produce. Bueno, al siguiente nivel llega al 10, pero al tercer nivel llega al 1 y así. ¿Por qué la longitud de la cadena está limitada a los consumidores terciarios o cuaternarios? O algo más. Sí. Hay algunos ambientes donde podemos tener cadenas un poquito más largas, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque, como te decía, vos estás perdiendo el 10% de la energía cuando te movés de nivel en nivel. Entonces, ¿cuánto podés sostener eso? Bueno, no podés sostenerlo más que 4, 5 niveles, porque ya perdiste toda la energía. Claro. Tenemos un informe que da cuenta o intenta responder una pregunta. ¿Qué pasaría si desapareciera un eslabón de la cadena alimentaria? Creo que debe haber problemas. Mirá. Las redes alimentarias, también conocidas como cadenas tróficas, comienzan con un organismo que puede producir su propio alimento. Una planta, por ejemplo. Luego están los consumidores primarios, el caso de un herbívoro que come el fruto, y finalmente los consumidores secundarios, es decir, los carnívoros, que son los predadores de la cadena. ¿Qué pasaría si alguno de estos eslabones desapareciera? La pregunta se puede responder mediante proyecciones científicas, pero también hay ejemplos de la vida real que nos permiten tomar en cuenta la gravedad que significa modificar las cadenas tróficas. El coyote es un cánido cuyo hábitat se encuentra en Norteamérica. Su principal fuente de alimentación son los roedores. Al extenderse la frontera de la civilización, coyotes y humanos pasaron a ser vecinos. Es así como de vez en cuando estos animales atacaban las granjas para cazar gallinas. El hombre los consideró una plaga y fue fuertemente diezmado. Los roedores que cazaban los coyotes se alimentan de tubérculos y raíces carnosas utilizadas en agricultura. Sin su depredador natural, se reprodujeron libremente, causando estragos en los cultivos. Otro ejemplo de la naturaleza se evidencia con el oso panda, cuyo único alimento es la caña de bambú. Sin este vegetal, el oso desaparecería sin remedio, a menos que fuera capaz de adaptarse a las nuevas condiciones. Las cadenas alimenticias pueden desequilibrarse de modo tangencial sin que se intervenga directamente sobre ellas. Las nutrias, una especie clave muy hambrienta, consumen erizos de mar, los cuales tienen un impacto significativo en el ecosistema debido a que se alimentan de grandes cantidades de algas e invertebrados. Por lo tanto, todo lo que afecta a la población de erizos de mar incide directamente en la comunidad del bosque de algas marinas. Cuando las nutrias están presentes, la población de erizos se mantiene bajo control y las algas prosperan. Pero las orcas han empezado a consumir nutrias porque los lobos marinos, su presa preferida, están en declive. Entonces, con la disminución de la población de nutrias en las aguas de Alaska, se empezaron a observar ecosistemas áridos, sin algas y dominados por los erizos de mar. Los cambios en el número de una sola especie pueden causar una reacción en cadena dramática que se propaga a través de toda la red. Y si uno de los eslabones desaparece, lo hacen con él todos los eslabones siguientes. Así se genera una superpoblación en el nivel inmediato anterior, pues ya no existe su predador y se desequilibran los niveles más bajos de la cadena. Lamentablemente, por acción humana, estos fenómenos son cada vez más frecuentes, poniendo en riesgo los más variados ecosistemas del planeta. Venimos hablando, Javier, de cadenas tróficas. ¿Qué es una red trófica? Bueno, el segundo indicio de que la cadena trófica es una abstracción. En la naturaleza no tenemos solamente un organismo, una especie de planta y un solo organismo consumidor y otro, sino que, acordate, en las comunidades biológicas es el conjunto de especies que viven en un determinado lugar. Tenemos un montón de plantas, un montón de consumidores primarios, un montón de consumidores secundarios. Y todos ellos entonces interactúan. Pero no solo eso, sino que vos tenés una misma especie de planta puede ser consumida por más de un consumidor secundario. Y además,
un mismo consumidor secundario no solamente come una planta, sino que puede comer un montón de plantas. Entonces vos, en realidad, en la naturaleza lo que tenés es una red. Se una está formando una red, claro. Una malla, una trama trófica, como también se las conoce. ¿Me esperás un segundo? Sí. Porque voy a justamente buscar ejemplos de redes tróficas. Vamos a hablar de redes tróficas marinas con Luis Capozzo. Luis es biólogo marino y además director del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Un placer saludarte. Aprovecho que está en piso para saludar al colega que hace mucho que no veo y a todos y todas los que ven el programa. Ya volverán a encontrarse. Mira, Juan. Sí, pronto, espero que pronto. Hola, Javier. Hola. Me gustaría hacer una pequeña contribución que es del orden semántico y que sirve para tratar de reforzar la idea de abstracción que señaló varias veces Javier en su descripción. Y en el orden semántico quiere decir que es una abstracción lo que hacemos aquellos que hacemos ecología, porque no hay ningún ecosistema en donde exista una cadena lineal. Sin embargo, la cadena lineal sirve para estudiar las consecuencias de cortar esa cadena. Claro. Se desmorona todo. Por eso cuando hablamos de redes tróficas, es un poco más cerca de lo que en realidad ocurre. Cuando vos tenés una red, el televidente puede imaginar una red de pesca, podés cortar un trozo de esa red y la red sigue funcionando excepto en ese pequeño espacio. Las cadenas tróficas son más cadenas en ecosistemas que son más sensibles a cualquier cambio ambiental. Y las redes son más comunes en aquellos sitios ricos en biodiversidad. Y la cuestión semántica tiene que ver con las definiciones de predador. A mí me gusta hablar de predador, no de depredador, porque el concepto de depredador está más vinculado a aquel que depreda o saquea. Y en realidad en ecología hay un ambiente, un equilibrio que tiene que ver con el flujo de la materia y la energía. Clarísimo. Empezamos a recorrer un poco los distintos niveles. Si hablamos del océano, en el océano, ¿cuáles serían los organismos productores, Luis? Bueno, los productores, como bien lo expresó Javier, son aquellos que tienen la capacidad de producir su propio alimento y aquellos que son productores en el océano tienen la capacidad de generar su propio alimento a partir del uso de la energía del sol y de sustancias simples como puede ser el dióxido de carbono. Y como desecho, entre comillas, liberan al medio nada más ni nada menos que agua y oxígeno, que ese oxígeno después se libera a la atmósfera y todos aquellos que respiramos aire, lo respiramos para obtener ese oxígeno, que el 55% de ese oxígeno proviene de los organismos productores marinos. ¿Cuáles son estos? Los que están flotando con las mareas, que a mí me gusta decir que van para aquí y van para allá, siguiendo las mareas, y tienen la capacidad de producir alimento usando la energía del sol y a través de la presencia de cloroplastos en sus organismos, ¿no? Y son fundamentales porque son la base de lo que después se llaman las redes tróficas marinas. Recién ¿Cuáles Javier son? daba ejemplo. Sí. Decime. No, te iba a preguntar justamente cuáles serían los consumidores primarios de estos productores en el océano. Bueno, en el océano también son pequeños microorganismos o pequeños invertebrados que también flotan siguiendo las corrientes marinas y que se alimentan de esos productores. La idea sencilla es que el más grande se come al más pequeño, pero no siempre es así, Juan, porque, por ejemplo, vos tenés algas o algas unicelulares que tienen la capacidad de producir su propio alimento, de las cuales se nutren pequeños microorganismos que forman lo que nosotros llamamos el zooplancton, es decir, animales que forman el plancton y que flotan siguiendo estas corrientes marinas. Luego aparecen peces más pequeños o invertebrados más pequeños que se alimentan de este zooplancton. Otros más grandes que son omnívoros que se alimentan de estos y así vamos cumpliendo con esos pasos que bien mencionaba Javier. Existen unas limitaciones porque está la ley del 10% que él mencionó, que para que el público lo entienda y para que sea algo que a mí no me gusta usar referencias que tengan que ver con el campo, porque siempre digo que somos océano, pero la idea es que para poder
consumir un kilo de asado, necesitamos 10 kilos de pasto, ¿está bien? Ujú. Y en esto se pierde energía cuando se pasa de un nivel a otro. Y luego tenés peces que ya se llaman pelágicos, que son los que van predando a estos peces más pequeños, y luego intervienen otros organismos como pueden ser las focas, los lobos marinos, los tiburones, las orcas, las ballenas y demás, que son los predadores de los niveles más altos de las redes tróficas del océano. Y aquí me permito hacer una nueva diferenciación semántica. Es muy común en ecología que los propios colegas hablen de predadores tope. No son tope de nada porque después terminan siendo consumidos por otros para que nuevamente ese ciclo de los distintos elementos recomience. Y vos sabés, Juan, que a mí muchas veces, incluso vos me preguntaste, ¿qué pasa cuando vemos una ballena que va a morir a la costa? Y la verdad que la verdadera pregunta es, ¿a dónde van a morir las ballenas? Las ballenas van a morir a lugares específicos en las profundidades, y podemos hacer una analogía con los famosos cementerios de elefantes que fueron encontrados en el continente africano. Y en esos lugares, en las profundidades, hay un montón de organismos detritívoros y necrófagos que se alimentan de cadáveres, que consumen esa materia orgánica muerta, esas ballenas o lo que fuere, y luego termina en ese sedimento que permite liberar nutrientes que con las corrientes verticales de agua, en los lugares que se llama upwelling, o donde hay emergencia hacia aguas superficiales, vuelven a nutrir con elementos simples a estos microorganismos que son la base de toda esta red trófica y que flotan de aquí por allá, ¿no? Y ahí termina el ciclo, ¿no? Por eso estoy haciendo así, porque ahí termina el ciclo. El ciclo nunca termina. Bueno, Juan. termina y comienza, por eso me gusta termina y comienza, recomienza, exactamente. Claro. Mira, Carl Sagan decía que estamos hechos de polvo de estrellas. A mí me gusta decir que mientras estemos aquí, además de polvo de estrellas, estamos hechos de polvo de océano. Luis, muchas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande para vos, Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Continuamos hablando sobre la cadena alimentaria después de la pausa. Si querés mandarnos un mail, podés hacerlo a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter, @porqué_TV. Ya volvemos con la cadena alimentaria. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando hoy de las cadenas alimentarias y vamos a detenernos en ese primer eslabón ahora, los organismos productores. Sobre ellos vamos a conversar con nuestro próximo invitado. Ya estamos conectados con Leonardo González Gali. Leo es doctor en Ciencias Biológicas. Es docente en el profesorado de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es investigador adjunto del CONICET y se desempeña como divulgador científico e ilustrador. Hola Leo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias. Gracias a vos por atendernos una vez más. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión y un poco hablábamos también con Javier en el bloque anterior, pero volvamos a definir un organismo autótrofo, por favor, Leo. Bien, los organismos autótrofos son aquellos organismos que, como se suele decir, fabrican su propio alimento. Esto por ahí hay que explicarlo un poquito mejor. Tenemos que recordar que todos los seres vivos estamos formados por células y que todas las células necesitan sustancias ricas en energía para vivir, ¿sí? Podríamos decir alguna forma de combustible. Entonces hay una diferencia entre aquellos organismos cuyas células son capaces de fabricar esas sustancias ricas en energía, el combustible. Estos son los organismos autótrofos, y aquellos organismos que, como nosotros y como los hongos, tenemos células que no son capaces de fabricar esas moléculas ricas en energía, y nosotros entonces somos los organismos heterótrofos. Por lo tanto, nosotros los heterótrofos tenemos que consumir alimentos que contengan esas sustancias ricas en energía. Los autótrofos fabrican ellos mismos las sustancias ricas en energía. ¿Por qué se dice que los organismos autótrofos cumplen un rol clave en los ecosistemas, Leo? Bueno, porque de algún modo son la vía de ingreso de la energía en los ecosistemas, ¿sí? Los organismos heterótrofos, como los animales y los hongos, tenemos que consumir, como dije recién, alimentos que ya son ricos en energía. Entonces, si no existieran organismos capaces de
fabricar esas sustancias ricas en energía, animales, hongos y demás organismos no podríamos existir. Entonces los autótrofos son los que toman principalmente la energía del sol y meten esa energía en sustancias químicas que luego quedan a disposición y son consumidas por el resto de los organismos. Entonces toda la energía que permite la vida y toda la actividad en los ecosistemas deriva de esas sustancias ricas en energía producidas por los autótrofos. El mecanismo por el cual producen su alimento los organismos autótrofos puede ser la fotosíntesis, Leo. Ese es el principal mecanismo mediante el cual producen efectivamente las sustancias ricas en energía los autótrofos. Hay algunos otros casos, como hay organismos que se llaman, en vez de fotosintéticos, quimiosintéticos, pero si uno piensa en términos globales en los grandes ecosistemas, sin duda la fotosíntesis es el principal mecanismo de producción de sustancias ricas en energía. Vamos a llegar dentro de unos minutos, espero, a la quimiosíntesis, pero ahora tengo un informe que nos presenta, Leo, la fotosíntesis. Lo vemos y seguimos conversando. La fotosíntesis. Las plantas también comen, pero a diferencia de los animales y los hongos, ellas mismas generan su propio alimento. Para conseguirlo lo hacen a través de un proceso biológico llamado fotosíntesis, gracias al cual crecen y se desarrollan. Para realizar la fotosíntesis, los vegetales necesitan luz solar y clorofila. Esta última es una sustancia de color verde que tienen las hojas. Este procedimiento químico es una ruta anabólica en el que se convierten las moléculas precursoras de bajo peso en moléculas progresivamente más grandes y complejas. Requiere el consumo de energía que se produce principalmente en los cloroplastos de plantas, algas y también en las membranas plasmáticas de algunos organismos unicelulares llamados procariotas. La fotosíntesis en plantas superiores ocurre en las hojas, constituidas principalmente por tejidos fotosintéticos. Las células que forman estos tejidos contienen cloroplastos, que están rodeados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas con estructuras similares a discos, llamadas tilacoides. Estas están dispuestas en pilas que se conocen como granas, y en sus membranas se encuentran los pigmentos fotosintéticos. Existen dos tipos principales de pigmentos, las clorofilas y los carotenoides. Cada tipo de pigmento está especializado en absorber luz de una determinada longitud de onda, por lo que, en forma coordinada, cubren casi todo el espectro de la luz visible. Durante este proceso, la energía luminosa es capturada por los pigmentos fotosintéticos y transformada en energía química que se utiliza para convertir sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos. Se trata en su conjunto de un proceso de reducción y oxidación en el que el dióxido de carbono atmosférico y el agua se transforman en azúcares, principalmente glucosa. Luego, el oxígeno sale de la planta como un subproducto descartable, proceso que fue moldeando nuestro planeta y nuestra biosfera tal como la conocemos. Además de las plantas, Leo, ¿hay otro tipo de organismos que realicen fotosíntesis? Sí, efectivamente. Además de las plantas macro, pluricelulares, ¿no? Las plantas grandes que vemos, tenemos otros dos tipos de organismos fotosintéticos, que son las algas unicelulares y algunas bacterias unicelulares. ¿Vieron cuando ustedes ven en un charco o en un lago o en un río que el agua se pone verde? Bueno, ese color verde del agua se debe a que hay organismos unicelulares fotosintéticos, ¿no? Entonces tenemos por un lado las plantas pluricelulares grandes y por otro lado organismos unicelulares, tanto de tipo bacteriano como de tipo no bacteriano, eucariota, pero organismos unicelulares que hacen fotosíntesis. Y aunque no los veamos a simple vista porque son microscópicos, son fundamentales porque aunque son chiquitos, son muchos, entonces forman una enorme masa de organismos fotosintéticos. Por ejemplo, como mencionaba Luis hace un rato, el fitoplancton, ¿no? Las algas unicelulares oceánicas son responsables de un alto porcentaje de la fotosíntesis que se realiza en el planeta. ¿Es cierto decir que las plantas hacen fotosíntesis y los animales solo respiramos? No, eso es un error. Para entender por qué es un error eso, tenemos que recordar algo que dije hace un rato, que es que todos los seres vivos necesitamos consumir sustancias ricas en energía. Esto vale para las células de los animales, de las plantas, de los hongos, las bacterias, etcétera, etcétera.
El proceso mediante el cual adentro de las células se rompe, se quema ese combustible, esa sustancia rica en energía, liberando la energía que nos permite vivir, se llama respiración celular. Entonces, tanto nuestras células como las células de las plantas destruyen combustible en ese proceso de respiración celular que nos permite obtener energía. La diferencia está en que las plantas fabrican primero ese combustible, ¿no? Entonces, las plantas, por un lado, hacen la fotosíntesis, fabrican el combustible y luego consumen ese combustible en la respiración. Bien. En cambio, nosotros los animales solo consumimos ese combustible en la respiración, ¿sí? Pero si no, se genera una idea errónea según la cual las plantas, en una suerte de altruismo, generan mediante la fotosíntesis el alimento y el oxígeno para los animales y luego nosotros lo usamos. Bueno, eso no es así. Las plantas hacen fotosíntesis por su propio bien, por así decirlo, ¿no? Claro. Para sí fabricar mismas. su propio alimento. Claro. Para fabricar su propio alimento que luego consumen. Nosotros consumimos ese alimento, pero somos incapaces de fabricarlo. Claro. Hay una frase como muy común que dice que los bosques son los pulmones del mundo. ¿Te parece apropiada? No es muy apropiada porque, en realidad, si recordamos lo que acabamos de decir, tenemos que tener presente que si bien las plantas, cuando hacen fotosíntesis, producen oxígeno, también consumen oxígeno cuando respiran, al igual que los animales. Entonces, una comunidad vegetal puede no generar una producción neta de oxígeno porque puede producir tanto oxígeno con fotosíntesis como el que consume con respiración. Entonces, distintas comunidades vegetales difieren en ese balance y no son los bosques justamente los que producen un balance positivo. En ese sentido son más importantes las algas unicelulares de los océanos, que sí tienen un balance positivo neto que hace que inyecten oxígeno en la atmósfera, por así decirlo. Pero es importante decir que los bosques tienen otra importancia, ¿no? En la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono del aire, mediante una serie compleja de reacciones terminan fabricando glucosa, que es un azúcar, y eso es usado luego por la planta para fabricar todo tipo de sustancias orgánicas. Entonces, cuando crece un bosque, toma dióxido de carbono de la atmósfera y eso termina formando parte de las sustancias orgánicas que forman ese gran bosque, por ejemplo, de la madera. Entonces, la importancia en este sentido del bosque, más que en oxigenar la atmósfera, está en el hecho de que saca de la atmósfera dióxido de carbono. Y recordemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero que produce el actual calentamiento climático global, ¿no? Bien. Entonces, tal vez la principal importancia en este sentido de los bosques es que funcionan como reservorios de dióxido de carbono. Cuando se tala el bosque, eso termina degradándose y mediante la respiración ese dióxido de carbono vuelve a la atmósfera y contribuye al calentamiento global. Leo, ¿me esperás un minuto que hacemos una pequeña pausa y sigo conversando con vos? ¿Cómo no? Gracias, Leo. Una pausa es lo que hacemos y continuamos con la cadena alimentaria. En Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. La cadena alimentaria, nuestro tema hoy en Todo Tiene un Porqué, y sigo en comunicación con Leo González Gali. Y ahora, Leo, quería preguntarte ¿a qué llamamos ruta anabólica? ¿Qué es una ruta anabólica? Bien, eso tiene que ver con lo que llamamos el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar, de transformaciones de la materia y la energía que tienen lugar en un organismo, ¿no? Podemos pensar que esos procesos metabólicos, mediante los cuales transformamos los nutrientes que incorporamos con el alimento y demás para mantener, digamos, nuestra estructura y funcionamiento, hay dos tipos de procesos metabólicos. En algunos casos, esos procesos implican que se parte de sustancias sencillas y se construyen sustancias más complejas. En general, estos procesos de construcción de sustancias más complejas requieren un aporte de energía. Estos son los procesos anabólicos. Por el contrario, en otros casos, nuestras células lo que hacen es degradar, romper sustancias más complejas, dando como producto sustancias más sencillas. En este segundo caso se habla de procesos catabólicos. Entonces, los procesos o las rutas anabólicas son procesos en los cuales las células fabrican sustancias más complejas a partir de sustancias más sencillas, en general con un aporte de energía externa.
En este sentido, la fotosíntesis sería un ejemplo de ruta anabólica, porque las plantas toman dióxido de carbono, las moléculas de dióxido de carbono tienen un solo átomo de carbono y terminan fabricando, después de una compleja serie de reacciones químicas que son la fotosíntesis, terminan fabricando moléculas de glucosa, que son moléculas que tienen 6 átomos de carbono unidos entre sí. Entonces parto del dióxido de carbono y llego a la glucosa, estoy partiendo de moléculas más sencillas, estoy llegando a moléculas más complejas, con un aporte de energía externa, que en definitiva en este caso viene del sol. Por eso la fotosíntesis sería un ejemplo de ruta metabólica de tipo anabólico. Clarísimo. Y los complejos que se producen, digo, además de la glucosa que mencionabas, ¿hay otros en una ruta anabólica? Sí, bueno, las rutas anabólicas y la fotosíntesis no es la excepción, en general son muy complejas. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis suele resumirse el proceso de fotosíntesis en una formulita según la cual la planta toma agua, toma dióxido de carbono y con la energía del sol fabrica glucosa, oxígeno gaseoso y agua. Pero en realidad esa formulita es un resumen de decenas y decenas de reacciones químicas en las cuales se producen muchísimos intermediarios, es decir, una reacción química da como producto una sustancia que luego es modificada en una segunda reacción, que luego es modificada en otra, etcétera, etcétera. Entonces, en distintas etapas del proceso de fotosíntesis se producen otros productos, como por ejemplo el ATP, ¿sí? Por eso la fórmula que yo mencionaba hace un rato es una especie de resumen. Te iba a preguntar qué significa la sigla ATP, que por supuesto no tiene nada que ver con el tenis, en este caso cuando hablamos de consumo de energía. Claro, el ATP es una sustancia que se llama adenosintrifosfato, eso es lo que significa la sigla, y que es, como suele decirse metafóricamente, la moneda energética de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una célula obtiene energía del exterior, lo que hace es almacenarla en estas moléculas. Básicamente, adenosintrifosfato significa, la parte que dice trifosfato significa que tiene unidos 3 átomos de fósforo. Lo que hace la célula con la energía que obtiene es tomar una molécula que tiene menos energía, que es el adenosindifosfato, que tiene 2 átomos de fósforo, y unirle mediante un enlace extra un nuevo átomo de fósforo. En ese nuevo enlace se contiene esa energía. Entonces, cuando, por ejemplo, en la fotosíntesis se toma la energía del sol, después de una compleja serie de reacciones, lo que se hace es producir ATP. Ese ATP contiene energía, ¿sí? Cuando la célula necesita luego realizar cualquier trabajo, rompe el ATP, libera la energía y la usa para lo que tenga que usarla. Tenemos un Entonces, informe... el ATP... Perdón, Leo, sí, no, sí. que un informe que cuenta esto que nos adelantabas, la quimiosíntesis. ¿Te parece que veamos el informe? Perfecto. Gracias. ¿Qué es la quimiosíntesis? Te lo mostramos. La quimiosíntesis o quimiautotrofía es la síntesis de ATP, como se conoce al trisoffato de adenosina, a partir de la energía que se libera en reacciones de compuestos inorgánicos reducidos. La quimiosíntesis la realizan los procariontes, unos microorganismos que en su mayoría son unicelulares. Podríamos decir que se trata de una especie de opuesto a la fotosíntesis, ya que muchas bacterias en el fondo de los océanos la usan como forma de producir energía sin el requerimiento de la luz solar. Sin embargo, tanto la quimiosíntesis como la fotosíntesis tienen ciertos paralelismos. En ambos hay 2 fases bien definidas, una en la que se genera ATP y poder reductor y otra en la que se fija el dióxido de carbono. Los organismos quimiosintéticos se clasifican según el sustrato utilizado. Tenemos a las bacterias incoloras del azufre, que usan el sulfuro de hidrógeno procedente de la descomposición de la materia orgánica, y bacterias del nitrógeno, que oxidan compuestos reducidos de nitrógeno. En concreto, transforman el amoníaco en nitrato, el cual puede ser utilizado por las plantas. También existen las bacterias del hierro, que oxidan compuestos ferrosos o férricos. Y por último, las bacterias del hidrógeno, que no siempre se sirven de la quimiautotrofía y pueden utilizar el hidrógeno molecular. El ciclo biogeoquímico es el movimiento de nitrógeno, oxígeno y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente. Como la materia orgánica es limitada, su reciclaje es fundamental.
Así es como los procariontes que generan la quimiosíntesis son la fuente básica de alimentación para el resto de organismos del suelo oceánico. Esto se da porque muchos de los compuestos que utilizan las bacterias, como el amoníaco o el sulfuro de hidrógeno, son sustancias procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Al oxidarlas, las transforman en sustancias minerales que pueden ser absorbidas por las plantas. Así, las bacterias que producen la quimiosíntesis cierran el ciclo biogeoquímico, ordenando los procesos vitales y logrando que la vida en la Tierra se abra paso. Así te presentábamos la quimiosíntesis y tengo que decirte, Leo, que lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos antes de ser devorados por un predador. Así que te mando un abrazo grande y gracias una vez más por el tiempo que nos dedicaste. Saludos a todos, a todas, gracias. Un abrazo, gracias Leo y gracias también a vos, Javier, por haber estado con nosotros, por haberte quedado además hasta el final del programa. Un placer, un placer. El placer todo nuestro. Muchas gracias, Javier. A vos te decimos que volvemos a encontrarnos, claro, con nuevas preguntas, buscando distintas respuestas, claro, sobre otros asuntos, porque todo tiene un porqué. Y a continuación, en la televisión pública te encontrás con Juani Belkov Andino, Cata Delía y todo el equipo que hace Altavoz. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos a encontrarnos. Chau, gracias.